Los soldados disparan flechas al acantilado. Al siguiente segundo, un monstruo enorme aparece de repente, asustando a todos los soldados presentes. El monstruo ruge fuertemente. Casi hace que los soldados se orinen, bajo el mando del capitán. Los soldados disparan sus flechas, pero esto no daña al monstruo en absoluto. Al contrario, lo enfurece más. El monstruo arremete contra la multitud y comienza a matar al instante. Lo más aterrador es que después de ser mordido por el monstruo, incluso si logran escapar, serán envenenados por la toxina y morirán dolorosamente al final. Y este monstruo feroz es conocido como la Bestia. Antes de estos soldados, nadie había visto su verdadera forma, solo se sabía que devoraba animales. La corte coreana, al oír esto, entró en pánico. El primer ministro, ya rebelde, aprovechó para atacar al rey, alegando que derrocó al antiguo rey. Él era un héroe, entonces sabía que el rey era tan débil, ¿cómo permitió que subiera al trono? El rey estaba furioso, pero callado. En la corte actual, la mayoría se inclina ante el ministro, y el rey parece un simple adorno. El ministro usa rumores de la bestia para preparar el derrocamiento del rey. El rey conoce la ambición del ministro, propone investigar el asunto de la bestia. Envía a su confidente a buscar al ex general Jin Qian. Jin Qian ahora vive retirado, caza con su hermano, Ah Han, pero últimamente hay menos presas. Jin Qian nota algo extraño. ¿Serán ciertos los rumores de la bestia? Sin opciones. Solo pueden ir a pescar al río. La hija de Jin Qian, Amin, los acompaña. Los tres ríen y juegan felices. Pero toda esta tranquilidad se rompe con la llegada del mensajero. El mensajero explica su propósito. Jin Qian recibió una orden real, pidiéndole salir de las montañas. Amin no conoce el pasado de su padre. Mientras reflexiona sobre esto, sorprendentemente llega el rey en persona y se disculpa con Jin Qian. Resulta que hace 13 años hubo una plaga cerca de la capital. Jin Qian, entonces general, vio al ministro matar a las víctimas. Llevó a una niña sobreviviente a la corte. Casi muere a manos del ministro. El rey, para proteger a su confidente, la expulsó del palacio. Ah Han y Jin Qian son como hermanos. Y la niña que Jin Qian adoptó es la actual Ah Min, tras la persuasión del rey. Al tercer día por la mañana, Jin Qian empaca sus cosas, preparándose para ir a la capital. Ah Min está muy emocionada. Nunca ha estado en la capital. Los tres viajan juntos. Finalmente llegan a la capital. El resultado sorprendió mucho a Jin Qian. Hace 13 años, la próspera Seúl ahora está en ruinas y hambrienta. El hambre se extiende por todo el campo. Fueron al restaurante a comer y les sirvieron gachas similares al agua. Ah Han no pudo evitar quejarse un poco, pero la propietaria afirmó que ahora solo Seúl tiene comida, sería bueno tener algo así. Pero antes de que pudieran comer, Yu llegó de repente. Habían encontrado la escena del ataque del monstruo, y los cuatro se apresuraron al lugar. La escena estaba en un sitio profundo, la sangre fluía como un río y los cadáveres estaban destrozados. Resultó que por falta de comida, invitaron especialmente a la bruja para adorar a los dioses y ahuyentar al monstruo, pero en cambio, fueron atacados y todas las personas murieron. Amin notó marcas de estrangulamiento en el cuello de la bruja, y lo mismo en el árbol al lado. La única testigo era una niña pequeña, según su declaración, ella solo estaba muy hambrienta. Jin Qian notó algo extraño. La niña no mostró miedo al mencionar a la bruja, así que llevó a Ah Han a seguirla, y vio a un hombre misterioso darle una cesta a la niña. Jin Qian le pidió a Ah Han seguir al hombre mientras él observaba a la niña. El hombre montó su caballo y se fue galopando, por lo que Ah Han lo perdió de vista. En cuanto a la niña, resultó que la cesta estaba llena de comida. La niña repartió la comida entre los niños. Bajo el interrogatorio de Jin Qian, la niña contó la verdad. Alguien la tentó con comida y la hizo dar falso testimonio de un asesinato por bruja. Justo cuando Jin Qian reflexionaba, de repente se oyó un grito afuera. Un hombre agonizaba, alegando que su caravana fue atacada por una bruja, y luego murió de dolor. Al examinarlo de cerca, su cuerpo estaba cubierto de abscesos. Jin Qian decidió dividir sus fuerzas. Amin y Yushi se quedaron para ocuparse del cadáver, mientras él y Han fueron a la escena del ataque. También estaba ensangrentada, pero solo quedaba medio cuerpo. Según la investigación de Jin Qian, rápidamente llegó a una conclusión que informó al rey. Aunque los cuerpos de la bruja y su grupo estaban rotos, no faltaba nada.
y estaban cosidos perfectamente. Las heridas parecían más bien de armas, por lo que debieron ser emboscados y asesinados por personas que deliberadamente lo hicieron parecer obra de una bruja, pero de la caravana solo quedaba medio cuerpo, y estaba cubierto de abscesos. Al dar las hojas a las ratas, pronto murieron envenenadas, así que Jin Qian concluyó que la bruja podría existir realmente y que era posible que propagara la plaga, pero para el rey en ese momento, el primer ministro era más aterrador que la bruja, así que propuso movilizar un ejército llamado Capturar a la Bruja, pero en realidad para protegerse a sí mismo. Bajo las órdenes del primer ministro, todos los ministros expresaron su oposición. Después de todo, el ejército también debía defender contra los japoneses. El primer ministro aprovechó para proponer enviar a los cazadores de tigres, ya que ellos suelen capturar tigres y son hábiles lidiando con bestias salvajes. Pero todos sabían que los cazadores de tigres eran el ejército privado del primer ministro. El rey, bajo amenaza, solo pudo aceptar, pero limitando a 100 hombres en la capital y que Jin Qian los liderara. El primer ministro contraatacó usando el nombre del rey para capturar hombres fuertes entre el pueblo para el equipo de búsqueda. Si no tenían hombres fuertes, debían entregar el grano sobrante de sus casas. Justo en época de arado de primavera, la gente se quedó sin semillas y sin mano de obra. De inmediato se alzaron quejas. El primer ministro buscaba provocar la ira del pueblo y aprovechar para iniciar un incidente. Jin Qian y Ah Han miraron al equipo de búsqueda. Todos eran viejos, débiles, enfermos y lisiados. No pudieron evitar sentir compasión. Ah Han les dijo a los niños que tomaran comida y volvieran a casa. En ese momento, los cazadores de tigres del primer ministro también llegaron. Su líder era Ah Yong, el rival de Jin Qian. Ambos se enfrentaron. Bajo su liderazgo, el equipo de búsqueda comenzó a subir la montaña. Pero al final del día no encontraron nada. Ah Yong dijo que los monstruos suelen salir de noche, así que continuaron la búsqueda en la noche. Jin Qian tuvo que aceptar. Cada uno lideraría un equipo. Lanzarían bengalas al ver monstruos mientras buscaban. Ah Han vio al anciano irse sigilosamente. Lo siguió de inmediato. El anciano desapareció en el acantilado. Jin Qian también llegó allí. Encontraron una huella gigante. Notó algo extraño. Decidió investigar personalmente. Mientras tanto, Ah Yong ordenó masacrar civiles. Luego atacó al equipo de Jin Qian. Los civiles no pudieron resistir. Fueron masacrados. Jin Qian y Ah Han eran fuertes. Derrotaron a los atacantes. Enviaron a Amin y Yu Qi a avisar al rey. Una flecha fría los atacó. Ah Han fue herido. El rey gigante los capturó. Amin y Yu Qi también fueron atrapados. Era Ah Yong. Estaba muy orgulloso. Le reveló la verdad a Jin Qian. Él causó las matanzas para causar pánico y descontento con el rey. Para que el ministro tome el trono, solo debía matar a todos. Para completar el plan, Ah Yong tiró a Amin y Yu Qi al acantilado. Iba a matar a Jin Qian. Apareció la bruja en el fondo. Mató a muchos hombres de Ah Yong. Él huyó rápidamente. Jin Qian y Ah Han se liberaron. Buscaron a Amin en el fondo. Afortunadamente estaban bien. Era la guarida de la bruja. Al mismo tiempo, Ah Han encontró al anciano perdido. Sin tiempo para explicar, el anciano les untó saliva de bruja, los protegía de la plaga y ocultaba su olor. La bruja estaba débil, dependía del oído y olfato. Los 5 se escondieron. La bruja no los notó. Se durmió tras comer. Jin Qian vio una cueva cercana. Iba a escapar con los demás. La bruja despertó de repente. Huyeron rápidamente. Cayeron al río en la cueva. Mientras tanto, Ah Yong volvió a la ciudad. Informó sobre la bruja real. Al ministro no le importó. Era solo una bestia. Mejor si existía de verdad. Quería usar el miedo para gobernar. Ordenó llevar cadáveres a la ciudad para mostrar la verdad con excusa de la plaga. Quemó casas de civiles. La gente estaba aterrorizada. Se reunieron asustados, buscando protección del rey. Los que cayeron al río llegaron a un palacio misterioso. El anciano respondió sus dudas. Así que esto era un palacio subterráneo. El antiguo rey buscaba placeres. Le fascinaban las bestias raras. Construyó un palacio bajo tierra y cruzó varias bestias exóticas. Al final creó una bruja monstruo. El anciano era su cuidador. Entonces, luego el ministro inició una rebelión. Cuando descubrió este lugar, mató a todas las bestias raras.
El anciano salvó a la bruja, la liberó por el río, comió cadáveres de la peste alemana. Su cuerpo sufrió una mutación. Así creció tanto en tamaño, cuando iban a marcharse, la bruja los alcanzó aquí. El anciano decidió quedarse. Sacó la campana de antaño, intentó despertar sus recuerdos y la atrajo a una jaula. Luego activó el interruptor. La bruja se enfureció y atacó al anciano. Los demás huyeron rápidamente. Escaparon por las alcantarillas. Descubrieron asombrados que el palacio estaba bajo el castillo. El ministro ya estaba en la entrada. Comenzó su falsa propaganda. Prometió cuidar al pueblo. Entró a ver al rey. La gente, confusa, lo reverenciaba. El ministro estaba satisfecho. Según él, el trono ya era suyo. Al informar sobre la bruja, ya había rodeado el palacio e hirió al rey con una flecha. El rey intentó resistir. Aunque era hábil luchando, estaba en desventaja numérica. El rey fue tomado como rehén. Capturaron al rey. El ministro se jactaba. Dijo que sería el nuevo rey. De repente, la tierra tembló. Al siguiente instante, la bruja surgió del suelo. Aprovechando el caos, el rey escapó con ayuda. Ordenó atacar a la bruja. Ningún arma podía dañarla. Solo aumentó su furia. Los soldados sufrieron mucho. Usaron un gancho mágico. Lograron controlar a la bruja. El ministro reía triunfante. Quería mostrar a la bruja, para desacreditar al rey y ser el héroe captor. Pero su alegría duró poco. Por la lucha de la bruja, muchos se contaminaron, murieron envenenados al instante. La bruja se liberó. Empezó a matar soldados. Por otro lado, no podía escapar del palacio, o el pueblo sufriría. Debían llevarla al subterráneo y hacerla explotar allí. Rápidamente asignó tareas. Unos pusieron explosivos abajo, otros cerraron las puertas. Se quedó atrás para atraer a la bruja. Amin corrió a la puerta del palacio. Reveló la verdad a la gente. Todos iban a cerrar la puerta. El ministro salió con los guardias. Hasta ese momento, aún soñaba con ser rey. Planeaba forzar al pueblo contra la bruja, pero Amin desenmascaró su plan. La gente supo de su sufrimiento. Todo por culpa del ministro. Lo empujaron al palacio. Cerraron la puerta después. La bruja mordió al ministro vivo. Jin Qian atrajo a la bruja con ruido. La guió hasta el palacio. Luego saltó al agujero. Vio a la bruja caer en la trampa. Han encendió la pólvora. Los cuatro iban a huir, pero la bruja corría por todos lados y extinguió a Jin Qian por accidente. Al ver esto, Jin Qian tomó una decisión. Empujó a Han fuera. Decidió morir con la bruja. Mientras encendía la pólvora, el palacio se derrumbó al instante. Todos buscaban entre los escombros. Quizás el cielo favoreció al bueno. Jin Qian seguía con vida. Agarró una cuerda al explotar. Usó el impacto para escapar. Mientras tanto, el rey recuperó su poder. Amin se casó con Yu Qi. Jin Qian y Han siguieron viajando. Todos celebraron con alegría.